En los últimos días ha salido a la luz la última jugada del gobierno. Le ha concedido a Bildu una de sus reivindicaciones históricas, pero lo ha hecho de tapadillo, ocultándolo y ante la incapacidad de la oposición, de PP y de Vox, para, digamos, advertir la trampa. Un error que es gravísimo, que va a permitir la excarcelación del sanguinario etarra Chapote y también la rebaja de las penas a otras decenas de presos. Esto es lo que hay. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 10 de octubre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Pasamos a la siguiente votación, el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 7/2014 de 12 de noviembre sobre intercambio de información de antecedentes penales. Muchas gracias. Empezamos a votar. El 18 de septiembre, el Congreso de los Diputados aprobó, y lo hizo por unanimidad, la reforma de una ley que nada tenía que ver con esto que acabo de contar, pero que lo va a permitir. El mapa de las votaciones estaba absolutamente en verde. De hecho, es que ningún grupo hizo referencia alguna en el debate, lo que, en el caso de quienes han colado este gol, pues lo hace un tanto más indigno, siendo como es un tema tan sensible como este que afecta a los presos, recordemos, de la banda terrorista ETA. Mire, señoría, a mí me repugnaría seguir en el poder gracias a haber sacado de la cárcel a los asesinos de mis compañeros. Pero para ustedes esto les da igual. Con tal de seguir en el poder, sacan de la cárcel a cualquiera. Señorías, no vale la pena. En el Congreso está Raúl Piña, que es el periodista del Mundo que se ocupa de la información del gobierno. Hola, Raúl. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Raúl, te pido que me expliques, que nos expliques a todos cómo se lleva a cabo esta maniobra, esta jugada del gobierno. Se tramita una ley en el Congreso, ¿vale? De las muchas cosas que se llevan al Congreso, pues el gobierno lleva una ley y esa ley se aprovecha para cambiar una cosa que aparentemente no tiene que ver con esa ley. Como si el gobierno tramita una ley sobre movilidad y aprovecha a colar ahí una subida de impuestos, ¿vale? No tiene nada que ver. Pues es algo parecido, ¿vale? El gobierno tramita una ley y cuando esto se está debatiendo en el Congreso, los partidos pueden introducir cambios en esa ley, que se van metiendo si salen por mayoría. Bueno, Sumar, que es el partido que está en el gobierno con el PSOE, decide introducir un cambio. Esto se introduce en el trámite del Congreso, de tapadillo, porque es una cosa que no tenía que ver con lo que se iba a aprobar. Nadie se da cuenta, porque durante los 6 meses, 7 que dura la tramitación, todo el mundo vota a favor siempre y ahora salta la liebre cuando se publica que el gobierno, en este caso Sumar, pero es evidente que con la connivencia del PSOE, de Moncloa, ha introducido esto en la ley y que va a salir adelante porque se ha aprobado en el Congreso y se ha aprobado por unanimidad. El resultado es que los presos etarras, pues van a poder convalidar sus penas cumplidas fuera de España, penas por otros delitos que se pueden descontar. Etarras como José Javier García Gaztelu, alias Chapote, lo decía al principio, asesino, entre otros, de Miguel Ángel Blanco, de Gregorio Ordóñez, de Fernando Mújica o de Fernando Buesa, entre otros, digo, en estos políticos del Partido Popular y del Partido Socialista. Se acortan más de 300 años las penas y algunos, como Chapote, pues van a estar libres en cosa de meses. Un cambio que supone que los presos de ETA pasen menos tiempo en prisión. ¿Por qué? Porque lo que avala es que la pena que hayan cumplido estas personas en Francia ya no la tienen que cumplir en España, ¿vale? Si yo estoy condenado a 30 años de cárcel y 10 ya los he cumplido en Francia, en España cumplo 20, no tengo que cumplir una condena íntegra en España. Digamos la verdad a la gente, señoría. No hay rebaja de condenas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo que ha hecho es negar la mayor desde su escaño en el Congreso. Dice que no conlleva una rebaja de penas a los presos etarras, esto que ahora sabemos. Y además es que dice que lo que ha sucedido pues obedece realmente a una obligación que viene de Europa. Raúl, ¿esto hasta qué punto es verdad? Que conlleva una rebaja de penas, eso es así. Con lo cual, el presidente del gobierno dice que no hay una rebaja de penas, falta la verdad, como ha hecho en varias ocasiones el gobierno en estos últimos días para tratar de defender este asunto. El gobierno lo que dice, o una de las argumentaciones que da,
es que hay que hacer esto porque Europa obliga y porque no se puede permitir que haya una sentencia en Europa o que vengan de Europa a decirnos que tenemos que hacer esto y nos peguen un tirón de orejas. La directiva europea en la que se basa el gobierno para hacer esto no dice concretamente que haya que hacer esto que se ha hecho, eso para empezar, y luego no hay a día de hoy ningún pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que diga que hay que conmutar las penas. Es verdad que este tribunal se va a tener que pronunciar en los próximos meses por una cuestión, una pregunta que hizo la Audiencia Nacional, pero a día de hoy ese tribunal no se ha pronunciado y no se sabe si ese tribunal se va a pronunciar en un sentido o en otro. Con lo cual, es ponerse la venda antes de una herida que ni siquiera sabes si va a sangrar. Y mostrarle nuestras sinceras disculpas como Partido Popular por no haberlo advertido en la tramitación de una directiva. Para propiciar esto, digamos, para llegar hasta este punto, pues hay una parte que ha ocultado su maniobra, que ni siquiera ha tenido la decencia de explicarla y de ir de cara, Gobierno y Bildu en este caso, y hay otra parte que ha demostrado claramente su incapacidad y que ha cometido un grave error, pese también a que es posible, no es probable que el texto hubiera salido igualmente adelante sin los votos de la oposición, los votos en este caso especialmente del Partido Popular y de Vox. Juanma Lamet es mi compañero, que se encarga de la información del Partido Popular. Juanma, ¿cómo ha podido pasar un error así, un error como este? Hola, Javier. Esto ha ocurrido, no debería haber ocurrido, y ha ocurrido porque los tres ponentes de la norma no fueron capaces de detectar las consecuencias jurídicas que podría tener. Firmaron que habían estudiado detenidamente el texto y las enmiendas cuando no lo habían hecho. Y no lo habían hecho porque derogar una disposición adicional que elimina una salvaguarda que había puesto el gobierno de Mariano Rajoy, eso es algo que si se mira detenidamente se ve. Con lo cual, me parece que esto es un caso muy claro de error humano, pero en un aspecto en el que debería haberse hecho muchísimos más doble checks. Ese error humano es grave, es fundamentalmente de los ponentes y tendrán que asumir responsabilidades. Lo ocurrido ha obligado incluso al presidente del partido, a Alberto Núñez Feijóo, a pedir perdón por apoyar algo que beneficia a los presos de una banda que, recordemos, tiene más de 800 muertes a sus espaldas. Muertes, asesinatos dentro del propio partido, como Miguel Ángel Blanco. En el partido, dentro del Partido Popular actual, hay malestar y entiendo también que se reclaman responsabilidades, Juanma, sobre todo en lo que tiene que ver con el grupo parlamentario. En el PP hay un grandísimo trauma interno que yo calificaría del mayor desde que Alberto Núñez Feijóo es el presidente del principal partido de la oposición y que algunos diputados con los que hemos estado hablando creen que es mayor incluso que cuando Alberto Casero votó por error a favor de la reforma laboral y salió justo por ese voto, pero que no tenía el significado y la trascendencia casi moral que tienen para el Partido Popular las víctimas de ETA. Yo creo que todos coinciden en que algo hay que hacer para despejar esta sensación de shock total. La mayoría de los diputados con los que yo he hablado, por no decir la total unanimidad, lo que creen que hay que hacer para superar esta crisis es la semana que viene ya se asuma alguna responsabilidad y sobre todo el Grupo Parlamentario Popular y su portavoz Miguel Tellado anuncien cambios en los procedimientos parlamentarios para que nunca más pueda volver a pasar. Yo creo que a un partido que se dice gestor, un partido de gobierno y un partido que ha gobernado España, creo que esa es la respuesta que tiene que dar. Y eso es lo que tendrá que anunciar la semana que viene Tellado, porque eso es lo que le están pidiendo no 5, ni 6, ni 8, ni 10, ni 12 diputados, sino muchos más, por lo menos hasta donde nosotros sabemos. Ayer mismo me decía un diputado que este trauma interno es tal como lo estábamos contando en el periódico, pero multiplicado por 2. O sea que hay mar de fondo y el Partido Popular y su presidente Alberto Núñez Feijóo tienen una papeleta importante para intentar cerrar esta crisis. Tampoco es, creo, ninguna sorpresa, pero es que el gobierno defendió hace tan solo un par de años que no iba a impulsar en ningún caso una iniciativa parlamentaria como esta que ahora hemos visto, a la que hemos asistido en este gol, ¿no?, que le ha colado a la oposición. Y ahora, sin embargo, pues lo que hace es avalar y asumir también, ¿no?, un texto que permite, recordemos, que algunos de los etarras más sanguinarios vean reducido su tiempo entre rejas, convalidando esas penas que han cumplido por otros delitos fuera de España. Claro, esta ha sido una demanda histórica de Bildu, del partido Abertzale, con lo que
yo creo que lo podemos decir así abiertamente, Raúl, estamos ante una nueva cesión del gobierno hacia Bildu. Bildu lleva tiempo pidiendo que se haga esta conmutación de penas, es decir, que no haya que cumplir la pena íntegra en España si ya se ha cumplido parte de unos años de cárcel en otro país de la Unión Europea. Bildu esto lo ha pedido y ahora el gobierno ha decidido avalarlo, hacerlo. ¿Por qué? Bueno, que a nadie se nos escapa en el contexto en el que estamos, que el gobierno necesita el apoyo de todos sus socios, que Bildu es uno de ellos y que hay que aprobar ahora presupuestos. ¿Lo niegan, Raúl, gobierno y Bildu, esto? Esto es curioso porque no vas a escuchar a nadie del gobierno ni a nadie de Bildu diciendo que es una cesión. Pero como tampoco vas a encontrar a nadie del gobierno ni a nadie de Bildu diciendo que firmaron un pacto de legislatura. Entonces, ¿es una cesión a Bildu? Pues si preguntas te van a decir que no. Pero claro, si ponemos los elementos para hacer un puzzle y tenemos que es una demanda histórica de Bildu, que Bildu es un socio necesario para el gobierno, que el gobierno ha concedido ya varias medidas a Bildu, la última que no se nos olvide, estudiar la modificación de la ley, de la llamada ley Mordaza, y que el gobierno ahora necesita el apoyo de todos sus socios para poder intentar sacar los presupuestos, pues a lo mejor algunas piezas nos pueden encajar en el puzzle. Entonces, Raúl, no hay, digamos, ninguna opción de que esto decaiga. Es decir, va a salir adelante y los presos de ETA van a poder convalidar esas penas de fuera de España y van a rebajarse sus años en prisión o a salir en los próximos tiempos. ¿Eso va a ser así? La única opción de que esto decaiga, es decir, de que los presos de ETA no vean rebajadas su pena en prisión, su estancia en prisión, es que el gobierno decida retirar este proyecto de ley. Porque se aprobó ya en el Congreso y en el trámite que hay ahora en el Senado no se ha introducido ningún cambio porque el PP no se dio cuenta y no hizo ningún cambio ni ningún veto, con lo cual esa ley se va a aprobar tal y como está, salvo que el gobierno la retire, la eche para atrás, por entendernos. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice la Moncloa? Que de eso nada, que la ley se va a aprobar tal y como está. O sea, que si no cambian las cosas y vamos a poner esta coletilla, porque con este gobierno estamos acostumbrados a que cosas que parecen que no puedan cambiar, pero si no cambia la cosa, esa ley se va a aprobar tal y como está, con una rebaja de penas para los presos de ETA, los presos más sanguinarios de ETA. Pues esta es la última jugada, esta es la última maniobra del gobierno con este tema, como hemos visto, tan sensible y gracias también, hay que decirlo, al error garrafal de la oposición. Raúl, gracias. Gracias a vosotros. Ya sabes que puedes escuchar El Mundo al Día, este podcast, en elmundo.es y en las principales plataformas de audio en las que, si quieres, pues tienes la opción de suscribirte. Raúl Piña y Juan Malamet han hecho posible hoy este episodio, pero mañana viernes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.